es la síntesis de la historia de la izquierda, sus problemas, sus posibilidades, sus virtudes, sus defectos, sus miserias, sus heroísmos, en fin. Bueno, todos sabemos que en el Perú la izquierda nace con el anarquismo, ¿no es cierto? Estamos hablando de la Revolución Rusa, ya esa es una historia conocida. El anarquismo, como sabemos, era un movimiento obrero, obreros ilustrados y caracterizado por una gran honestidad, una gran honestidad. No se conoce ningún caso de ningún anarquista de esa época corrupto, ni personalista, porque además no habían líderes, sino eran todos personalidades iguales, igualitarias. Después de eso viene la época de Mariátegui, sabemos, Mariátegui se va pronto, pero Mariátegui deja ya una discusión, que es la discusión de la Conferencia Comunista de Montevideo, de Buenos Aires, de 1929, en que las tesis de Mariátegui no son aceptadas. Sobre eso también hay una serie de leyendas que exageran las cosas. No es que Mariátegui haya sido rechazado, menos, sino sus tesis simplemente son discutidas. Yo he publicado en mi libro las actas completas de esa discusión, que fueron publicadas por primera vez, fueron divulgadas hace unos 3 o 4 años. Entonces ahora podemos disfrutar de esas actas completas y saber en qué términos hubo la discusión, que fue principalmente entre el emisario de la Tercera Internacional, ruso, que estuvo presente allí, Victorio Codovila, que era el dirigente argentino, Hugo Pesce y Portocarrero, que eran los que llevaban escritas y que leyeron las tesis de Mariátegui. Que como sabemos, lo que planteaban era que en el Perú había que formar un partido socialista, que no convenía formar un partido comunista. ¿Por qué? Porque las condiciones sociales y políticas no estaban dadas, que había que formar más bien un amplio partido socialista, y dentro de ese partido socialista Mariátegui planteaba que existiera una célula comunista. Eso sí, firmante, adscrita a las famosas tesis de Lenin de la época, pero una célula más o menos secreta, ¿no? Con un partido amplio socialista. Bueno, sabemos que Mariátegui muere, esas tesis por supuesto son discutidas, no son aceptadas, y ya a la muerte de Mariátegui, en 1930, llega Eudosio Rabines, como es conocido, ya con las directivas de organizar un partido comunista como era la orientación de la época. Y entonces se organiza el Partido Comunista. Y hay una sucesión de secretarios del partido, está Martínez de la Torre, hay un par de secretarios más y luego Rabines. Y Rabines, que era en aquella época un hombre muy importante, un intelectual apreciado por Mariátegui lo apreciaba muchísimo, y Rabines había formado parte del movimiento aprista internacional, es decir, de la APRA, no el APRA, es decir, la Asociación Revolucionaria Americana, que reunía un montón de gente. Rabines había tenido una gran amistad no solamente con Mariátegui, sino también con Aya La Torre. Están toda la correspondencia que fue publicada por Armando Villanueva de Rabines con Aya La Torre. Y por ahí conocemos la personalidad de Rabines, que era un hombre que dejó una gran huella, que creo que dura hasta hoy día en la izquierda, porque la huella de Rabines significaba fundamentalmente, desde mi punto de vista, aquí empiezan los puntos de vista personales, que por supuesto son discutibles, significaba dos cosas. Una primera cosa, hay una sola verdad y cualquiera que no la tenga debe ser combatido y liquidado políticamente.
y si debe ser liquidado físicamente también. Eso lo dice con todas sus letras Rabines en una carta a Aya de la Torre. La tesis de que la revolución no es un juego de niños, la revolución no es un jueguito, la revolución es una cosa seria y ahí tú tienes que jugártela toda y no puedes aceptar conciliaciones. Entonces, eso se marcó en el comportamiento y la conciencia de mucha gente que yo conocí, incluso cuando llegué todavía muy chibolo, a los 14, 15 años, al Partido Comunista. Y por supuesto, dentro de esa posición había gente también linda, gente extraordinaria, pero también había gente dispuesta a cometer cualquier crimen por la revolución. Esa era una característica. Y la otra de la conducta de Rabines era el fin justifica los medios. Es decir, el fin es la revolución y cualquier medio es plausible. Y dentro de esos medios, pues, liquidar al enemigo o también aliarte con el enemigo, si eso es necesario. Esa política, que fue la política de la Tercera Internacional durante una buena etapa, le dio mucho éxito a Rabines cuando se fue a Chile. Rabines, apresado en el Perú, sale a Chile y en Chile forma el Frente Popular. Y ese mismo Rabines, que aquí era un hombre que postulaba la guerra de clase contra clase, es el hombre que se alía con los empresarios chilenos, forma el Frente Popular, funda el periódico El Siglo del Partido Comunista en Chile y son las elecciones que permiten al Frente Popular chileno, son las elecciones en las cuales él logra que el Frente Popular, él y por supuesto mucha otra gente más, gane las elecciones, que es la primera vez que un partido comunista gana las elecciones en América Latina. Entonces, Rabines era una personalidad enorme, ¿no es cierto?, en aquella época. Pero, por supuesto, como todos sabemos, vienen los cambios en la política de la Tercera Internacional, viene la invasión de la Unión Soviética por los nazis y Stalin y Dimitrov llaman a la unidad y el frente único en todo el mundo. Eso significaba entenderse con cualquiera, incluso con las burguesías, siempre que sean antifascistas. Esa política se aplicó y esa política dio lugar a que en el Perú empiece a discutirse. Y dentro de esa política es el año 1942 en que se realiza el primer congreso del Partido Comunista Peruano, que es el congreso que expulsa a Rabines. Y ese congreso en que sale al liderazgo un joven desconocido hasta esa época, que formaba parte de la gente más joven ligada a José Carlos Mariátegui, que era Jorge del Prado. Es elegido el año 1942. Y él, bueno, no sé si él es elegido secretario general, pero sí él es me olvidé de traer ese apunte, pero él es la personalidad que mueve ese congreso. 1942 ya es el momento en que el APRA está ilegalizada. Ya en el Perú ha habido la dictadura de Sánchez Cerro, la dictadura de Benavides, con todas las, sería muy largo narrar todas las circunstancias en que el Partido Comunista y el Partido Aprista primero se amistan, luego se pelean, se condenan, se vuelven a amistar. Es toda esa época. Yo hice una historia sobre eso que está también en mi libro, bastante detallada. Y ya tenemos a 1942 con el APRA en una ilegalidad, digamos, tolerante, si se puede llamar el nombre así, aunque esto también me pueden incluso tirar tomates por decir esto, de un gobierno como el de Prado que tenía a toda la gente aprista presa, excepto ahí a la Torre que estaba en la clandestinidad, ¿no? Y viviendo en Lima, en algún lugar, tolerado por las familias de la clase alta limeña, ¿no es cierto? Y también el Partido Comunista en una semi-legalidad, porque ya teníamos en Estados Unidos el gobierno de Franklin Roosevelt. Y en aquella época el gobierno de Franklin Roosevelt era un gobierno prácticamente socialista.
era un gobierno que postulaba la política del buen vecino, el antifascismo, cuyo vicepresidente era George Wallace, que era un hombre claramente socialista, que incluso vino, visitó al Perú, estuvo aquí en el Perú, y eso significaba que el Partido Comunista no gozaba, por supuesto, de una legalidad plena, pero sí tenía una semi-legalidad, publicaba el periódico Democracia y Trabajo, tenía buenas relaciones con el gobierno de Prado, personalidades muy notorias del Partido Comunista de la época, como Jorge Falcón, que era hermano de César Falcón, el a su vez amigo de Mariátegui, que combatió en la Guerra Civil Española, publicaba Democracia y Trabajo, Hora del Hombre, una serie de publicaciones de izquierda, con un editorial que era de Jorge Falcón, pero era prácticamente financiada por el gobierno de Prado a través de los trabajos, ¿no?, del Estado que el gobierno de Prado le encomendaba. Y en esta etapa, que también ha sido calumniada, y los apristas se han permitido decir que los comunistas decían que Prado era el Stalin peruano, eso es absolutamente falso, una calumnia jamás se dijo. Yo he revisado los periódicos de aquella época uno por uno y estoy en condiciones de afirmar que eso es absolutamente falso, como muchas otras calumnias que Aya La Torre inventaba por aquella época. Pues entonces, además de esto, es una época heroica también. ¿Por qué? Porque es la Guerra Civil Española. 1936-1939, muchos comunistas peruanos, empezando por César Vallejo, por César Falcón y muchos otros, algunos de los cuales yo conocí, Genaro Carnero Checa, estuvieron en España jugando diversos roles, algunos en el frente, otros en el apoyo, en las comunicaciones, en la difusión, pero una buena cantidad de peruanos. Hay un trabajo sobre los peruanos en España, la guerra civil, y yo he publicado también en mi libro, me permito hacer otro publi de mi libro, una parte de la lista, en la segunda edición, de la lista de esos peruanos que combatieron en la Guerra Civil Española. Entonces, el Partido Comunista de esa época, es decir, la izquierda de esa época, porque no había otra izquierda que el Partido Comunista, la izquierda de esa época tenía como, digamos, mitología, como paradigma España, la España republicana, así como mi generación tuvo la Cuba revolucionaria. Entonces, hay tres generaciones hasta ese momento. La primera generación que tiene a la Revolución Rusa como su paradigma, Mariátegui. La segunda generación que tiene a la España republicana como su paradigma, la de Jorge del Prado y otros, y otra generación a la cual yo pertenezco, la Revolución Cubana. Entonces, esto es bueno decirlo porque mucho se ha dicho sobre la supuesta moderación, reformismo del Partido Comunista en aquella época. Eso no es cierto. Lo que pasa es que todo el ambiente latinoamericano era así en la medida en que existía una política de frente único contra el fascismo. Esto también se dio en Cuba, se dio en México, se dio en muchos otros, en Chile, por supuesto, en Argentina, en muchos otros países, ¿no? Entonces, así llegamos al término de la Guerra Mundial, 1945. En 1945, todavía la izquierda sigue siendo el Partido Comunista. Y es el Partido Comunista, a partir de los comunistas arequipeños, el que empieza a formar el Frente Democrático Nacional, con José Luis Bustamante y Rivero, que sería el presidente de la democracia peruana entre 1945 y 1948. Ya en ese momento, el secretario general del Partido Comunista es Jorge Acosta, el Juan Barrio es secretario de, me parece, bueno,
Jorge Acosta, Juan Barrio, Jorge del Prado eran los dirigentes fundamentales del partido, un partido que tenía bases importantísimas en el sur. Como se decía en aquella época, el Cusco era rojo, y por supuesto también Andahuayla, Sabancay, prácticamente todos los departamentos del sur, mientras los departamentos del norte eran apristas. Entonces, obviamente, se dio el choque de las dos potencias, el APRA y el Partido Comunista. Porque hay a la Torre, que había querido ser presidente el año 45 y veía en Bustamante un Sánchez cerrista, porque efectivamente José Luis Bustamante y Rivero había sido el que redactó el manifiesto de la Revolución de Sánchez Cerro en Arequipa, no las tenía todas con Bustamante, y eso hizo una crisis terrible que acabó con la revolución aprista del 3 de octubre de 1948 y el golpe de Estado de Odría el 27 de octubre del mismo año 1948. Pero entre el 45 y el 48, en esos 3 años terribles, que son 3 años de violencia, de enfrentamiento entre apristas y comunistas en las calles y por supuesto en el sur, de terribles calumnias de Aya la Torre contra los comunistas. En ese momento se produce también las elecciones en Chile, sale elegido con el apoyo del Partido Comunista Gabriel González Videla, y Gabriel González Videla inicia el macartismo, porque lo que sería después el macartismo, porque ya Roosevelt había muerto. Roosevelt es reemplazado, como sabemos, por Truman, y Truman instala la política antirrusa claramente. Y por supuesto que a Wallace, ¿no?, que era el que debía haber sucedido a Roosevelt porque era vicepresidente, no le permiten suceder, le hacen trampa y prácticamente lo dejan a un lado ilegalmente, y Truman asume la presidencia, y entonces la derecha norteamericana vuelve a tomar el poder en los Estados Unidos. Esto significa la persecución de los intelectuales en los Estados Unidos. Casi todos los intelectuales y hombres de cine en los Estados Unidos eran comunistas, claramente comunistas en aquella época, y por supuesto también en Chile. Gabriel González Videla abre los primeros campos de concentración, estamos hablando de 1945-46, y en el primer campo de concentración que establecen en Iquique lo manda a un oficial chileno de nombre Augusto Pinochet a ser jefe del campo de concentración, donde son recluidos todos los comunistas. Y por supuesto, en el Perú, los apristas inventan lo que se llaman los famosos documentos de Rancagua, según los cuales Rusia le estaba dando instrucciones al Partido Comunista para sabotear las industrias peruanas que rivalizaban, según ellos, con las industrias rusas y las minas peruanas. En fin, toda una fabulación destinada a la ilegalización del Partido Comunista. Todos estos pleitos son mediados, como les dije, por el segundo Congreso y el tercer Congreso del Partido Comunista. En el segundo Congreso del Partido Comunista, que se realiza, si no me equivoco, el año 1945, es en el cual se diseña la estrategia para el Frente Democrático Nacional. Es un congreso prácticamente victorioso, es un momento de apogeo del Partido Comunista. El propio presidente de la República, José Luis Bustamante Rivero, asiste a los mítines del Partido Comunista. Hubo un famoso mítin que da en el Cine Bolívar, en la Plaza Bolívar, y ahí concurre Bustamante y Rivero. Y por supuesto se producen enfrentamientos sangrientos prácticamente entre apristas y comunistas en el Cusco, cuando Aya la Torre intenta hacer una gira al Cusco. El tercer congreso ya es problemático. En el tercer congreso se produce una división. ¿Qué es lo que sucede? Ya el gobierno de Bustamante está en crisis, estamos al borde del golpe de Estado, y entonces en el tercer congreso se enarbolan una serie de críticas contra la dirección del partido, en la que en ese momento estaban Jorge Acosta, Juan Barrio y Jorge del Prado,
Y son una serie de críticas y además acusaciones. Hay acusaciones de desfalcos, hay acusaciones de mal manejo de los fondos económicos, acusaciones del fracaso de la imprenta. El Partido Comunista había hecho una campaña económica para la compra de una imprenta, para imprimir democracia y trabajo. Esa campaña fracasa porque Juan Barrio era un hombre que se movía muchísimo y entonces descuida la economía, y hay una oposición que señala a Juan Barrio y a este trío como culpables de una serie de delitos dentro del partido. Y aquí empiezo yo el análisis de esto, porque mi tesis es que lo que fue el rabinismo, es decir, esta actitud de, de extremismo que caracterizó el periodo 1930-1935 del Partido Comunista, quedó en un sector del Partido Comunista. Y es ese sector del Partido Comunista el que acusa, junto con los apristas, de pradismo a la dirección del Partido Comunista en una serie de acusaciones, algunas críticas, por supuesto, justificadas, ciertas, pero detrás de esas críticas estaba una actitud, yo diría que muy envenenada, que culmina en la división del partido, en el tercer congreso, en que el Comité Departamental de Lima rompe con el Partido Comunista, con los otros comités del partido y con la dirección del Partido Comunista. En ese momento es que se produce el golpe de Estado de Odría y todo el mundo a la cana, todo el mundo preso, adentro, los apristas también. La historia del APRA no tengo tiempo para decirla, ustedes saben ya, y ya dije yo que el 3 de octubre de 1948 hay la sublevación de la Marina, muere mucha gente, y pues también van los apristas por eso. Entonces ya estamos en el periodo de Odría, ya el Partido Comunista está dividido, algunos comunistas salen al exilio, parte de la dirección del Partido Comunista salen al exilio a México y a Argentina. Jorge del Prado sale a la Argentina y los comunistas que quedan en la prisión expulsan a Jorge del Prado. ¿Por qué? Porque en aquella época regían algunos los estatutos del partido y normas del partido que eran muy claras. Una norma del partido era no hacer ninguna relación con los trotskistas. Todavía yo reviso con cierto humor los artículos de los estatutos del Partido Comunista que prohibían a los militantes del partido tener cualquier relación con los trotskistas. ¿Por qué? Porque sabemos también que en la Unión Soviética se había producido una división, Trotsky había sido enjuiciado y había tenido que salir a México, estaba refugiado en México y en 1940 Trotsky es asesinado en México. Entonces, el enfrentamiento entre los trotskistas y los comunistas era muy fuerte en todas partes, muy envenenado, pero en el Perú no habían trotskistas todavía. En el Perú los trotskistas llegan recién en 1944, se forman los primeros grupos trotskistas a partir de una huelga general, y tienen su base en algunos sindicatos, pero el problema no eran tanto los trotskistas en el Perú, sino la división que existía y además esta expulsión por la cual Jorge del Prado es expulsado por aceptar la deportación, porque había roto una regla ética de los comunistas que era no aceptar deportaciones, y llega a Buenos Aires prácticamente sin tener militancia legal en el Partido Comunista. Y esto en Buenos Aires era muy grave, porque en Buenos Aires estaba un Partido Comunista muy bien organizado. El Partido Comunista de la Argentina en aquella época era el partido de Vittorio Codovilla. Era un partido que tenía mucho dinero. La mayor parte de los comunistas argentinos eran judíos, ahora ya no lo son, por supuesto, después ya no lo fueron, pero en esa época había, Israel era un proyecto socialista, y muchos judíos eran claramente comunistas y había células comunistas judías
también en el Perú, yo las he conocido. Y por supuesto, en Argentina, y Argentina eran judíos que tenían mucho poder económico. Muchos dueños de bancos, banqueros, eran comunistas en Argentina. Entonces, el Partido Comunista Argentino tenía un gran poder, tenía publicaciones permanentes, tenía un grupo de editoriales, un partido muy bien organizado, y no pertenecer al partido era un problema, porque simplemente no tenías protección. Yo sé todas estas historias porque conocí también a los jóvenes apristas que fueron expulsados, deportados después de la Revolución Aprista de 1948, que conocieron a Jorge Prado, vivieron con él en las mismas pensiones en aquella época y conozco todas las historias de esos años, que son los años que median entre 1950 aproximadamente y 1956, en que cae Odría y el Perú retorna a la democracia, es decir, 6 años. Entonces, durante esos 6 años está esta situación, tienes comunistas en Argentina, divididos, tienes comunistas en México y tienes también comunistas aquí en el Perú, en la prisión, y comunistas en la clandestinidad que forman un comité provisional que la historia del Partido Comunista no registra y que realizan varias conferencias departamentales y una conferencia nacional durante el periodo 1950-1956. Y cuando retornan los deportados en 1956 con el término de la dictadura de Odría y la elección de Manuel Prado, nuevamente nos encontramos con que esas viejas discusiones, las que vienen desde el segundo Congreso y el tercer Congreso, incluso las que vienen desde la época del primer gobierno de Prado, se renuevan. Y pues entonces el clima en el partido no era bueno y ese clima culmina con varias divisiones más, ¿no? Ese es el periodo en el que se produce, una vez más, se separa el Comité Departamental de Lima del partido, se forma el Comité Leninista al que yo pertenecí, ¿no? Y eso es más o menos 1960-1961. Luego viene la Revolución Cubana, la época de las guerrillas, y ya en esa época se forma una nueva generación. La generación de las guerrillas, a las cuales yo pertenezco, por supuesto, y pertenecieron un montón de compañeros que han muerto, era una generación que tenía una actitud sumamente crítica respecto de los partidos comunistas oficiales. Habíamos tenido relaciones no muy buenas con el Partido Comunista de Bolivia y por supuesto, eso conspiró contra que haya una cooperación real franca, ¿no es cierto?, como creo que debió ser entre estas organizaciones a pesar de sus diferencias. A ello se añade que del APRA sale una nueva generación, que es la generación del APRA rebelde, el MIR y la guerrilla. Entonces ya tienes otro grupo izquierdista más, que es el grupo de la Puente. Pero a su vez, el grupo de la Puente tiene en su interior varias tendencias. El primer grupo está formado por De la Puente, Ricardo Napurí y Ricardo Letts. Ricardo Letts, en aquella época un joven militante de Acción Popular belaundista, había sido jefe de Cooperación Popular, un proyecto muy importante de Belaunde, sale, renuncia y se incorpora quiere incorporarse a los grupos que simpatizan con las posiciones cubanas. Ricardo Napurí es uno de los primeros. Ricardo Napurí viene de la Revolución Aprista de 1948, viene de la Fuerza Aérea, es justamente el aviador que se niega a bombardear a los barcos de la Armada que se habían rebelado y por eso lo sacan. Ricardo Napurí acaba primero preso, luego en Cuba, es uno de los primeros que visita Cuba
uno de los primeros peruanos que visitan Cuba es Ricardo Napurí, y Ricardo Napurí con Luis de la Puente forman, como sabemos, APRA Rebelde y el MIR. Entonces ya tenemos otras tendencias más que podemos ir contando. Primero, la tendencia de la generación de Rabines, que continúa porque ellos se continuaron reuniendo, tenían comités reestructuradores del Partido Comunista. A esa generación pertenece Isaac Humala, el papá de los Humala, Odón Espinosa y otros. Está pues la generación que dije de toda la época de Prado, con Jorge del Prado. Está la generación que viene del APRA, de la Revolución de 48, donde están Virgilio Roel, Guillermo Mercado, Mario Álvarez, muchos compañeros que se incorporaron al Partido Comunista, César Jiménez Ubillús, después se incorporaría Lucho Zapata, en fin, que son de esa promoción, y luego pues la generación de la guerrilla, pero a su vez dividida en dos, la del MIR, y a su vez la del MIR, ¿no? De la del MIR nace cuando Napurí es prácticamente expulsado por Luis de la Puente, acusado de trotskista. Napurí con Ricardo Letts, si no me equivoco, forman Vanguardia Revolucionaria. Y ahí tienen otra generación más con otra corriente más. El tema y mi primera interrogante, mi primer problema, al cual no he encontrado respuesta, yo creo que cualquier respuesta puede ser una respuesta psicológica, es por qué cada una de estas nuevas organizaciones, perdón, por qué cada una de estas nuevas generaciones significó una nueva organización y por qué no eran capaces, ¿no?, de formar todos un gran partido comunista en el Perú. Porque evidentemente si añades a estos grupos de gente muy activa, muy sacrificada, dispuestos prácticamente a todo, si añades los intelectuales que se apartan después de la muerte de Mariátegui y que no logran un diálogo claro con el Partido Comunista, como son Alberto Tauro del Pino, Hugo Peche, bueno, Alfredo Matius sí fue un militante del partido, varios historiadores, prácticamente María Vice, José Sabogal, bueno, puedo hacer una larga lista, Tamayo, que era Augusto Tamayo Vargas, que eran de intelectuales de primera, Juan Ríos, intelectuales, poetas de primera línea, que eran comunistas, pero no militaban en el Partido Comunista ni aparecían claramente como comunistas porque tenían temor, porque se miraban por encima a los militantes del Partido Comunista, porque eran algo personalistas. Y esa fue la actitud de cada uno de los grupos, que miraba por encima del hombro a los otros grupos. En el mejor caso mantenía relaciones con ellos, pero nunca hubo un intento de real, no digo unificación, no estoy planteando eso, no creo además que eso sea necesariamente lo mejor, sino por lo menos una acción conjunta, ¿no es cierto? Una unidad, como diría yo, en la diversidad. Eso no hubo ninguna, y yo creo que esas generaciones, y yo incluyo la mía, ¿no?, tienen esas cuentas que darle a la historia, ¿no? Tenemos esas cuentas que darle a la historia. No haber motivado lo con el Perú pudo ser una organización mucho, años luz superior al APRA, años luz superior al APRA. Porque esto hay que añadirle a los líderes sindicales. Poderosos sindicatos que estaban en manos de comunistas. Pero esos dirigentes sindicales o no querían hacer relación con el partido o el partido no sabía hacer relación con ellos. Y muchos de ellos prefirieron entrar a la política como el propio Portocarrero, que fue el compañero de Mariátegui,
como Juan Peluna, que acabó siendo diputado de Odría y el dirigente más importante del sindicato de choferes. Hay otros más que sí, por supuesto, como Juan Miranda, de gráficos, siguieron siendo militantes del partido, o como Raúl Acosta, que era, o como este compañero, no me acuerdo de su nombre ahora, que fue el cusqueño, que fue secretario general de la Federación de Trabajadores del Cusco, ¿no? Pero no solamente ellos. Había muchos comunistas en textiles, muchos comunistas en portuarios, muchos comunistas en estibadores, en fin. Entonces, tuvimos en el Perú lo que tenemos ahora, es decir, una gran izquierda, extendida izquierda, pero dividida, fragmentada, dispersa, ¿no? Bueno, a esto se suma la generación china. 1949, triunfo de la Revolución China, y esto significa, ya sabemos, el año 62, ¿no? La división, otra división en el Partido Comunista entre la gente que acompañaba las políticas de coexistencia pacífica de Moscú y los que sostenían que esas políticas eran una traición y sostenían las políticas, digamos, radicales de la China popular en su primera época, que llega hasta la Revolución Cultural de 1966. Eso significa el nacimiento de lo que sería después la culminación de Bandera Roja, Patria Roja, ¿no? Y todo lo que nosotros conocimos en aquella época como los pro-chinos o los pequineses, pero que en realidad 3 o 4 tendencias adscritas a las posiciones chinas, una de las cuales sería la que culminaría en Sendero Luminoso. Y yo quiero reiterar esto porque yo creo que entre el 1935, que insisto en recordar, es decir, el 35 de Rabines, ese 35 en el cual se decía que los fines justifican los medios y que no debes tener temor a la sangre y que no debes esperar una revolución con baño de rosas, entre esos compañeros que afirmaban eso y la generación de Sendero Luminoso, que nace con la masacre de Huanta de 1969, hay evidentemente un cordón umbilical político clarísimo, clarísimo. El rabinismo no murió en el Perú, continuó y fructificó en Sendero Luminoso. Y es una de las madres, ¿no? Una de las corrientes madres de lo que después sería Sendero Luminoso durante del año 80 al 92, ¿no? Y pues entonces ya llegamos al gobierno de García, a la catástrofe de García, el año 85, pero en esa catástrofe tiene varias etapas. Hay una etapa de surgimiento después del gobierno de Belaúnde, ¿no? Que es una etapa de entendimiento entre el APRA y la izquierda nuevamente. Y parte de lo que yo sostengo es que si tú miras la historia con ojos de largo plazo, vas a ver que hay un va y ven entre el APRA y la izquierda peruana, la izquierda marxista. Cuando digo izquierda, digo la izquierda marxista o semi-marxista peruana o marxista-leninista peruana y el APRA, ¿no? Entonces, al terminar el gobierno de Belaúnde del año 80 y al darse la candidatura de Villanueva el año 80 que pierde precisamente frente a Belaúnde, todo ese periodo del 80 al 85 hay un acercamiento de los apristas a los comunistas, protagonizado por Armando Villanueva, que de alguna forma acompaña a un joven diputado de la época que se llamaba Alan García, a través de la oposición del APRA a Manuel Ulloa. Y ese acercamiento culmina en las campañas electorales del 85, en la que gana Alan García con los votos comunistas también,
y en la que tenemos la alcaldía de Barrantes, ¿no? Barrantes venía del APRA, también pertenecía a una generación que venía del APRA, había sido, como todos sabemos, presidente de la Federación Universitaria y era muy amigo de Alan García, que como sabemos, eso fue una de las causas por las cuales la izquierda no hubo segunda vuelta con la izquierda, sino solamente hubo una vuelta en el año 1985, lo cual determinó dos cosas. Determinó la hegemonía decisiva del APRA y determinó la división de la izquierda unida, porque fue una de las causas, como muchas otras, de la división de la izquierda unida. Pues entonces tenemos la etapa de la izquierda unida. Ya para esa época también surge dentro del Partido Comunista nuevas fracciones, los compañeros sindicalistas, ¿no?, que han participado en las grandes huelgas de 1977, también se apartan del Partido Comunista con César Lévano y forman el Partido Comunista Mayoría, que fue un partido también con una fuerte representación sindical, pero que entre el 77 y el 80 y el 85 va perdiendo presencia frente a la presencia más política y más politizada de este entendimiento entre los grupos más políticos que venían de los líderes de los grupos que habían luchado que habían sido deportados especialmente. Ahí estaba nuevamente el LEDS, estaba la EDESMA, ya eran cuadros sumamente políticos, no eran cuadros populares, y que son también los que forman una suerte de entendimiento con la izquierda del APRA, que es la que cubre ese primer periodo de García, ¿no es cierto? Bueno, todo esto, como sabemos, culmina en un desastre, el desastre de García. Ya está Sendero Luminoso, por supuesto, actuando, y ya tenemos el año 93, y ahí yo, del año 90 al 93, y entonces hice este cuadrito que ustedes están viendo acá, para que me ayude a mí también y los ayude a ustedes a ver esta cosa. Porque esto es mucho más complicado. Tenemos el año 90, el gobierno de Fujimori. Recordemos que Fujimori gana las elecciones con el apoyo de Alan García y de la izquierda. Recordemos que los primeros ministros de los primeros gabinetes de Fujimori son gente que viene de la izquierda: Fernando Sánchez Salvadera, Gloria Helfer. También él había tenido a un hombre de izquierda como Adolfo Figueroa, como su asesor en los primeros planes económicos, y por supuesto Fujimori traiciona esto y forma finalmente, con el shock del año 90, shock que también acompaña a una parte de la izquierda, ¿no?, su política. Y luego ya para el referéndum de la Constitución del año 93, la Constituyente del 93, después del golpe del 92, se promueve la campaña por el no. Y en la campaña por el no ya tenemos una nueva generación de gente que ya no es solamente de izquierda, sino es también de centro izquierda. Porque para esa época ya está el neoliberalismo. El neoliberalismo ha empezado a correr por toda Europa y por los Estados Unidos entre el 80 y el 90, y el 90 se impone en el Perú con Fujimori. Ya en esa época nadie se atreve a decir que es comunista, la palabra revolución es proscrita, nadie quiere hablar de revolución ni de cambio revolucionario, todos quieren ser líderes moderados. Todos se moderan, todos se ponen saco y corbata, todos quieren ser candidatos a una democracia limitada y moderada, según mi opinión. Y parte de esto significa la campaña por el no, promovida por el Foro Democrático, que es después sucedida por las elecciones de 1995,
en que intervienen ya Roger Guerra García, que es un hombre que viene de Acción Popular, es decir, del belaundismo, y otra personalidad muy importante que es Gustavo Mome. Gustavo Mome también venía de Acción Popular, pero de Acción Popular Socialista. Gustavo Mome con Edgardo Seoane habían sido quienes habían rechazado el acta de Talara y pues toda la tradición de Belaunde, y allí es cuando forman Acción Popular Socialista. Gustavo Mome, que ya ha fundado la República, que es un hombre importante, porque tiene un órgano de difusión importante y además es, si no me equivoco, senador, ¿no? Es el que promueve algo que significa una nueva unificación de toda esta izquierda, que se llamó algo así como Frente Social, en el cual se reúnen todos los que se oponen a Fujimori. Esto es previamente al año 2000. Aquí estuvieron incluso los apristas. El APRA en aquella época todavía tenía una posición de izquierda. Ustedes sonreirán cuando les diga que Mauricio Mulder, ¿cómo se llama? La que fue ministra de Educación, y el mismo Jorge Castillo, en aquella época Meche Cabanillas. Meche Cabanillas, gracias, aparecían como gente de izquierda en aquella época y dialogaban con todos nosotros y formaban parte de este Frente Social, con Gustavo Mome, en el cual estábamos todos. Estaba Manuel Dame, Ricardo Letts, estaba el MNI, ya se había formado, es la época en que se forma el movimiento de izquierda con Alberto Moreno, Patria, estaba también el PC, estábamos todos los que nos oponíamos a Fujimori. Y ese frente tiene un papel clave en la convocatoria a la Marcha de los Cuatro Suyos, que es la que lleva prácticamente a Toledo a la presidencia. Eso es algo que la gente no sabe, porque se cree que la Marcha de los Cuatro Suyos la hizo solamente Toledo. No, la Marcha de los Cuatro Suyos la hicimos nosotros. Bueno, yo no digo nosotros, no me atrevo a decir nosotros, pues yo no tenía un rol protagónico en aquella época, pero sí participaba de todas estas historias. Y el que tuvo un rol muy importante fue Gustavo Mome, el general Robles, otros generales. Recuerden ustedes que Robles había denunciado el grupo Colina, había un grupo de generales que estaba claramente contra Fujimori, todos ellos y todos nosotros. Entonces, fuimos los que generamos la Marcha de los Cuatro Suyos, que luego de la caída aparatosa de Fujimori, logra el triunfo de Toledo. Y ya con Toledo, este Frente Social, formado por Gustavo Mome, se transforma en Demos, Democracia Social, que es otro movimiento que aspiraba a unir a toda la izquierda. Nuevamente, aquí estaban, estaba Gustavo Mome, estaba Manuel Damer, Javier Díez Canseco, estaba María El Pilar Tello, estaba Claudio Santa Cruz, habían otros dirigentes sindicales allí también, estaba yo, en fin, era muy amplio, y obviamente también estaba el MNI, pero lamentablemente al comenzar el año 2000 muere de un ataque al corazón súbito Gustavo Mome. Y con Gustavo Mome acaba esa capacidad de convocatoria que él tenía y entonces nos dispersamos nuevamente y nos volvimos a unir ya sin los apristas, porque ya los apristas se apartan, vuelven a su línea de siempre y entonces se forma la coordinadora de izquierda. Y esto es ya bajo la presidencia de Toledo. La coordinadora de izquierda, donde está el PSR, en aquella época el secretario del PSR, del Partido Socialista Revolucionario, era Víctor Oliva, estaba Ricardo Letts, ya Ricardo Letts se había apartado del Partido Socialista y tenía el grupo Malpica, ¿no? Y era un grupo bastante limitado, esta coordinadora, hasta que
por iniciativa de Letts y de otros compañeros, se forma una nueva reunión amplísima que se realizó en el local de la actual Confederación Nacional Agraria, en la que se decide formar otro nuevo comité amplísimo que se denomina Frente Amplio. Y en el Frente Amplio se empieza a trabajar, había por lo menos unas 40 organizaciones, ahí estaba toda la izquierda, sin excepción, coordinadas por Alberto Moreno. Y sus reuniones se realizaban precisamente en el local del MNI, allí en la calle Miguel Quesada, durante varios meses. Y este Frente Amplio fue generando la posibilidad de una candidatura presidencial. El MNI con Patria estaban sistemáticamente recogiendo firmas y logran inscribirse, ¿no? Y entonces todos pasamos a depender de la inscripción de Patria en la esperanza de que Patria realmente fuese a las elecciones con una sola lista única de la izquierda, ¿no? Y con una sola candidatura. Se acuerda incluso simultáneamente en aquella época, estoy hablando del periodo entre el 2001 y el 2006, unificar a la izquierda. Los compañeros cubanos se entusiasman con este proyecto, nos invitan a todos, estuvimos todos los dirigentes de izquierda, en aquella época era un dirigente de la izquierda, en Cuba, nos reciben a todo dar por todo lo alto, el 1 de mayo, no me acuerdo, uno de estos años, y el Partido Comunista Peruano y el Partido Comunista Patria Roja, MN, acuerdan fusionarse en un solo partido, y esto se anuncia en dos grandes concentraciones que se realizan en el centro de Lima. Pero por supuesto, como todos sabemos, ese proyecto nunca se realizó, nunca hubo una unidad, porque nosotros creíamos que la unificación del PC con Patria significaba el espinazo, el tronco en el cual podía basarse la unidad de toda la izquierda. Y todo el mundo estaba de acuerdo en eso. Todos habíamos depuesto nuestras enemistades, nuestros anteriores ataques, y había un ambiente de lo mejor. El ambiente liquidacionista que caracterizó a la izquierda peruana entre 1935 y pues 1900, no sé hasta cuándo sería, por lo menos 1980 había desaparecido, ¿no? Pero bueno, yo tengo que destacar dentro de ese proyecto a algunos personajes importantes y quiero rendirles homenaje. Guillermo Herrera es uno de ellos, ¿no? Y el otro es Manolo Castillo. Guillermo fue y aquí discúlpeme que hable personalmente, mi contacto con el Partido Comunista cuando yo estaba trabajando con Velasco. Por supuesto, esto nadie lo conocía y con él manteníamos relación. Por supuesto, yo era bastante vigilado en aquella época por el servicio de inteligencia. Esta es una hora de confesiones, así que lo voy a decir. Pero a pesar de eso, manteníamos relación con Guillermo y siempre mantuvimos una excelente relación. Y después, cuando yo me aparté una época de la izquierda, porque después del fracaso de Velasco, la gente que habíamos participado en Sinamos éramos como lepra en la izquierda, a todos nos acusaban de fascistas, traidores, agentes de la CIA. ¿No? Bueno, a mí nunca me dijeron que era agente de la CIA, pero sí me dijeron que era un traidor y todo lo demás, que me había vendido por plata, etcétera, etcétera. Era la misma lepra, ¿no? Entonces hubo un periodo de apartamiento, de alejamiento, y el que rompe ese periodo de alejamiento es precisamente Guillermo Herrera. Tuvimos una nueva reunión y Guillermo tenía otra vez el proyecto de una nueva unificación de la izquierda, esta vez teniendo como espinazo la CGTP con la Secretaría General de Mario Guamán.
Todos estuvimos de acuerdo en esto, participamos todos, también los compañeros de Patria, ¿no? Y efectivamente empezamos a trabajar. Y entonces, ese frente político-social lo ampliamos y lo convertimos en un comité político-social, que ya no solamente era un comité de gente de las organizaciones sociales y políticas, sino también de las organizaciones sindicales. Y ya pasamos a reunirnos en la CGTP. Y aquí la figura de Manolo Castillo fue muy importante, porque él fue el que con su actividad permitió mantener. Y yo debo decir que las dos manifestaciones más grandes que yo he visto en toda mi vida, y miren que yo he visto manifestaciones en Lima, incluidas las apristas, cuando yo era niño, así que no temo equivocarme, las hizo la izquierda en esa época. Alrededor de este frente político-social, con Mario Guamán. Desgraciadamente, tuvimos muy mala suerte, así como muere Gustavo Mome, muere Guillermo Herrera y se enferma Mario Guamán. Entonces, nuevamente, esto cae, este proyecto no llega a realizarse y continuamos reuniéndonos en el Frente Amplio. Pero ya en ese momento había surgido la figura de Ollanta Humala. Ollanta Humala, que como nosotros sabemos, usa las siglas de la UPP en su primera campaña, y en ese momento nos dividimos. Una parte de la izquierda de esa época estaba totalmente en contra de Ollanta. Destaco sobre todo a Javier Díez-Canseco y al Partido Socialista, que creían que era un militar más y que de ninguna manera había que apoyarlo, y otra parte que creíamos que había que apoyarlo, que era una candidatura interesante, pero por supuesto, en mi caso personal, yo creía que había que apoyarlo negociando con él en grupo. Pero esto no fue desgraciadamente obedecido, el grupo no tenía una consistencia suficiente y cada partido, por su parte, Javier, que después de haber repudiado a Ollanta, acabó negociando con él y siendo uno de sus candidatos al Parlamento. Por supuesto, mi amigo y compañero de Patria, el profe, ¿no? El Moreno, todos negociaban aparte. Y Ollanta empezó a subestimarlos, porque lógicamente, si tú recibes a gente que te toca la puerta de noche o en la madrugada a tu local, ¿no es cierto? Tratando de negociar aparte, tú empiezas a decir, ¿qué es esto? ¿No es cierto? Entonces, nunca las relaciones con Ollanta Humala fueron buenas y así llegamos a las elecciones del 2011, ¿no? Que son las elecciones en que gana Ollanta. Ya allí, digamos que las cosas se habían deteriorado muchísimo. La izquierda se modera muchísimo, según mi opinión. Por supuesto, digo mi opinión, nada más que mi opinión personal. Yo creo que se moderó excesivamente. Y Humala se moderó todavía mucho más. Y apareció Ciudadanos por el Cambio, todo lo que nosotros sabemos, ya ustedes conocen esa historia. La izquierda quedó aislada. Yo hasta ese momento todavía era yo el coordinador del grupo de izquierda. Todavía yo me he reunido con Ollanta como coordinador de la izquierda, pero Ollanta ya no quería saber nada con una reunión con la izquierda unida, con la izquierda en condiciones de unidad. Y aún más detestaba, por razones que yo no conozco, a Patria y a la MNI, no quería reunirse con ellos, y todo eso, como ustedes comprenderán,
deterioró las cosas hasta tal punto que luego que el MNI había tenido en las elecciones del 2006 como candidato a Alberto Moreno, con consecuencias catastróficas, ¿no? Y a Díez Canseco, es decir, una izquierda súper dividida, ¿no? Pues en las elecciones del 2006 candidatean García, que gana con su política, que gana acusando a Ollanta de chavista, ¿no es cierto? Ollanta que pierde, Moreno y Díez Canseco, que por supuesto sacan una ridícula cantidad de votos. Viene la presidencia de Alan García y luego las elecciones del 2011, en que están nuevamente Humala, Keiko, PPK, Toledo, Castañeda, Ñique, Noriega, Pinazo y Rafael Belaúnde. Y para desgracia de la izquierda apoya a Ñique de la Puente, y ustedes comprenderán, porque nadie hizo caso pues a las consignas de la izquierda, toda la izquierda votó por Ollanta. Y entonces Ollanta sale con los votos de la izquierda. Y salen las condiciones que ya sabemos. El resto lo conocemos, yo no quiero repetir la historia, ustedes la conocen, el resto ya es muy conocido. En esas condiciones, entonces, cuando Ollanta gana las elecciones del Partido Nacionalista, ya había el Partido Nacionalista, sale una chica que se llama Verónica Mendoza, ¿no? que era congresista del Partido Nacionalista. Y de ahí sale la candidatura de Verónica Mendoza en las elecciones del 2016, en donde compiten PPK, Keiko, Barnechea, García y Verónica. Y es en esas elecciones en que, ante la amenaza del triunfo de Keiko, pues entonces la izquierda llama a votar por el mal menor. Y el mal menor resulta el mal mayor también, es decir, PPK, ¿no es cierto? El resto ya ustedes lo conocen, compañeros. Quiero terminar mi exposición con algunas consideraciones. Esto es un recuento cuantitativo, ¿no es cierto? Yo digo, pensemos este asunto, seamos realistas. Yo no he mencionado, por supuesto, una serie de personajes recientes, porque ustedes los conocen, Arana, Goyo, ¿no? Gregorio Santos, Cerrón, la gente de Fonavi, los Alcántara, ¿cierto? Que son las 4 listas que aparecen como de izquierda, Castillo, ¿no es cierto? Vega Antonio, Antauro Humala, una serie de personajes. Yo no quiero calificarlos, si ustedes tendrán su opinión sobre cada uno de ellos. Simplemente quiero decir algo que quizá no se conozca también. Por ejemplo, ¿cómo surge Arana? Arana, como ustedes saben, era, durante la presidencia de Alan García, un cura que hacía una labor prácticamente heroica, muy valiente, de defensa de las lagunas. Pero hay un grupo de chicos jóvenes que convencen de un grupo que yo conocí, que son mis amigos, que es el grupo grupo del RIMA, el grupo Alameda se llamaban ellos, que convence a Arana para formar un partido. Yo creo que fue lo peor que se les pudo ocurrir a mis amigos, porque entonces Arana, que pudo ser un personaje de dimensión mundial, como el sacerdote que defiende el medio ambiente frente a una gran minera en Cajamarca, se convierte en un político más, ¿no? Y forma Tierra y Libertad y hasta hoy día el Frente Amplio. Y entonces la izquierda se divide todavía más. Y luego ya las divisiones y subdivisiones yo no las voy a mencionar, ¿no es cierto? Eso creo que podemos hacerlo en el debate. Lo que yo digo es que yo creo que estas cosas hay que verlas con cierto humor, con cierto realismo. En teoría política internacional, en teoría de la política internacional, hay 2 grandes escuelas.
Una escuela que es la escuela idealista y otra es la escuela realista. La escuela realista te dice, el teórico se llama un señor Morgenthau, que es un judío norteamericano, te dice, miren, aceptemos las cosas como son. No los vas a cambiar, ¿no? Sobre la base de cómo son, traza una estrategia. Y pues yo creo que el personalismo, por supuesto que eso no significa que yo aplauda el personalismo, el caudillismo, pero creo que es casi inútil pronunciarse contra eso. Quizá podemos pronunciarnos contra eso en la formación de las nuevas generaciones, si es que podemos impedirlo. Pero ese afán de ser alguien, ¿no? Esa debilidad frente al personalismo, esa irresponsabilidad frente a ser yo, aunque sepa que yo no puedo resolver las cosas, creo que es una característica que nos acompaña, que debemos superar, pero que para superar tenemos que reconocer como un hecho de la vida, un hecho. ¿Y cómo podemos superarlo? Yo creo que con dos líneas. Una que es que nosotros tenemos que reconocer la unidad en la diversidad, es decir, tenemos que trazar una política dentro de la diversidad. Y la otra, por supuesto, tenemos que ser implacables con toda corrupción, porque sabemos que la izquierda ya perdió la virginidad de hace tiempo. Si los izquierdistas de los años 30 eran vírgenes, los de los años 2021 ya no lo son. La corrupción se ha afincado en gran número de las organizaciones de izquierda. Entonces también tienes que trazar una estrategia contra la corrupción o para la superación de la corrupción. Pero una estrategia que no te lleve a decir, yo soy el puro y todos ustedes son los malos, yo soy el bueno y ustedes son los malos. No, 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 sino que te lleve a aceptar esa diversidad y dentro de esa diversidad aislar a los corruptos. Creo que eso se puede hacer. Bueno, yo, compañeros, me parece que ya hablé demasiado y aquí me quedo. Me reservo algunas cosas más, pero eso lo haré a la hora que tenga que intervenir seguramente con los comentarios de ustedes. Muchas gracias.